Hoy, jueves 27 de marzo, se cumplen 2 años del incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, donde 40 migrantes fallecieron y 27 más resultaron lesionados. A la fecha, organismos sociales mantienen la lucha para que se garantice justicia a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas. Este caso aún no llega a juicio. Además, en este tiempo, 3 funcionarios acusados por esta tragedia dejaron la cárcel para enfrentar el proceso en libertad. Uno sigue prófugo y al comisionado Francisco Garduño pues ya le congelaron el proceso penal en su contra. Vamos a hablar con Marcos Zavala, abogado de la Fundación para la Justicia, que representa a las víctimas de este terrible hecho de hace 2 años. ¿Qué tal, Marcos? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Pascal, y a todo tu auditorio. ¿Cómo resumiría usted pues la situación, por un lado, de las personas que resultaron, la situación legal y también la situación de salud de las personas que resultaron lesionadas y cómo resumiría la situación de los familiares de quienes fallecieron en esta tragedia? La resumiría indicando que nuestra Constitución y los derechos que ella garantiza son para todas las personas en igualdad de circunstancias. En ese sentido, un derecho fundamental que tiene toda víctima, sea mexicana o extranjera, es contar con una asesoría jurídica victimal, material y sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con que un abogado se presente en la fiscalía, se presente en los procesos penales federales, sino que esa defensa victimal sea efectiva. En el caso de Ciudad Juárez, a 2 años de iniciado ese proceso, tanto en la Fiscalía General de la República y actualmente 7 procesos penales federales abiertos, se había invisibilizado y desdibujado precisamente a las víctimas, a las 40 víctimas y sus núcleos familiares y a las 27 personas lesionadas. Así es el caso como se encontraba y nosotros hemos interpuesto eh, medios de impugnación ordinarios y 7 juicios de amparo precisamente para vigilar y tutelar los derechos de las víctimas que hasta el momento mantienen frenado el proceso. También los imputados han interpuesto juicios de amparo, no nada más las víctimas. Ujú. Pero actualmente tenemos nosotros una suspensión en la cual está en la cancha del Poder Judicial Federal definir si se vulneran o no se vulneran los derechos de las víctimas en estos 7 procesos penales federales. Ahora, déjeme preguntarle una obviedad. Supuestamente el Ministerio Público es el promotor y defensor de los derechos de las personas víctimas de esta tragedia. Digo, además de su representación legal, pero ¿está realmente fungiendo, está cumpliendo este papel el Ministerio Público? No, precisamente uno de los señalamientos que nosotros entramos 4 meses después, tanto a conocer todos los tomos de la investigación y de los procesos penales federales. Una vez que nosotros entramos, había 5 procesos ya judicializados o que ya la Fiscalía le había hecho de conocimiento a un juez federal. Ujú. ¿Por qué eran importantes esas primeras 5 audiencias, entre las cuales se encuentra el Comisionado Nacional de Migración? Pues precisamente porque en esa audiencia el Ministerio Público le dice al juez por qué delitos va a acusar a las personas y algunos elementos mínimos probatorios, medios de prueba o datos de prueba con los que cuenta para imputarle ese delito. Actualmente hay 11 imputados. De esos 11 imputados, 9 fueron acusados por homicidio, lesiones, daño en propiedad y en el caso de los funcionarios públicos, el ejercicio ilícito del servicio público. Pero en el caso de 2 funcionarios en específico, que es Antonio Molina, que fungía entonces como director general de control y verificación normativa, solo se le acusó por ejercicio ilícito del servicio público. Por eso, en esa audiencia también tampoco se le pudo privar de libertad, continuó en funciones y posteriormente se fugó. El otro imputado en la causa penal 237/2023 precisamente es el titular del Instituto Nacional de Migración y al cual también, derivado de que solamente se les acusó por ejercicio ilícito del servicio público, le permitió solicitar el 24 de enero, después de múltiples intentos, una salida alterna que se conoce como suspensión condicional del proceso y como bien lo mencionabas al principio, mantiene actualmente congelado el proceso por 1 año y medio
y en el cual el comisionado, por orden del juez, y en lo cual aceptó, va a brindar una disculpa pública o solicitud de perdón a las 40 víctimas fallecidas y sus núcleos familiares y a las 27 personas sobrevivientes y sus núcleos familiares. Pues le salió muy barato, ¿no? O le va a salir muy barato, porque además, pues sigue teniendo el trabajo. Sí, precisamente una de las solicitudes que nosotros realizamos, porque también así nos lo han requerido las víctimas, es solicitar la destitución del Comisionado Nacional de Migración. Inicialmente nosotros no habíamos participado, no había ninguna solicitud en ese sentido por parte de la asesoría pública que tenía entonces la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero en esta última audiencia nosotros la solicitamos y precisamente nosotros, a pesar de que estamos participando también en estas medidas que le impuso el juez, también interpusimos un recurso de apelación, es decir, todavía no está firme esta Ujú, determinación ujú. que se emitió por el juez Hernández Calderón, el juez de control Hernández Calderón, en el proceso penal del comisionado. El día 2 de abril vamos a tener una audiencia de alegatos aclaratorios, otra vez aquí en Ciudad Juárez, precisamente para exponerle a este tribunal de alzada ante 3 magistrados por qué no estamos de acuerdo con esta determinación que se otorgó por el juez de control. Abogado, voy a tener que hacer una pausa. Voy a dejar una pregunta planteada en la mesa y le pediré que se quede con nosotros para seguir conversando, pero ojalá pueda explicarnos o pueda decirnos por qué desde su punto de vista, si ya se había tomado la decisión de que el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, fuese el nuevo comisionado de migración, de repente echaron atrás esa decisión y se quedó Garduño al frente. Yo francamente no lo entiendo, así que voy a apelar a usted para tratar de entender por qué sigue ese señor en su cargo. Rápidamente, antes de seguir conversando con Marcos Zavala, abogado de la Fundación para la Justicia y representante de los sobrevivientes y familiares de las víctimas del incendio del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, voy a leer el posicionamiento de los familiares de las víctimas y sobrevivientes. Dice... Permítame un segundo, lo estoy aquí abriendo. Nuestra vida, dice el comunicado, dice el posicionamiento, es un antes y después del incendio. Con todo nuestro corazón deseamos que nadie pase por esta pesadilla, que nadie se levante cada día con la ausencia de su ser querido muerto en estas condiciones, que nadie viva sin una extremidad, con recuerdos vagos por inhalar ese humo, con la vida rota. Y continúa diciendo: a todas y todos ustedes les pedimos justicia, que esas personas que no tuvieron corazón de abrirles las puertas deben pagar. Lo que pido es que se haga justicia a este hecho, que no se repita. Lo que quiero es que se haga sentir el dolor de las familias que causó la injusticia de los guardias de seguridad, que el juez dé una sentencia y que sea una sentencia justa. Esto es parte del posicionamiento de los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes de esta tragedia. Le preguntaba, abogado, ¿por qué sigue en su cargo Francisco Garduño como comisionado nacional de migración? Bueno, en seguimiento a tu pregunta, quizás yo no sea la persona más indicada para contestarla. Inclusive es una pregunta cuya respuesta nosotros como organizaciones quisiéramos saber. Lo que sí te puedo contestar es que nosotros, por los conductos legales, de manera fundada y motivada, ya hemos pedido por lo menos la suspensión del comisionado, tanto en comunicados como en uno de los procesos, en su proceso penal federal, y no ha ocurrido así. Inclusive cuando se lo solicitamos al juez de control, ni siquiera se manifestó sobre esta solicitud que hicimos nosotros en la audiencia del 24 de enero y que precisamente se va a ventilar el 2 de abril esta exigencia ante el órgano revisor, el Tribunal de Alzada, que va a revisar esta resolución. Lo importante también aquí es señalar es que ha sido una exigencia, como tú bien lo has leído, de las víctimas. Eso que leíste precisamente es el sentipensar de las víctimas, lo que ellos quisieran y se imaginan dentro del proceso penal federal, independientemente de la persona que esté en el cargo, independientemente del partido que esté en el poder. Las asociaciones civiles, la finalidad que tenemos es la defensa sustancial de las víctimas y los derechos fundamentales de cada una de ellas. Bueno, entonces, resumiendo lo que hemos platicado, hay 11 personas imputadas y en 7 procesos penales. Exactamente. Actualmente hay 5 audiencias que ya se ventilaron ante
diferentes jueces de control y están pendientes por celebrarse dos audiencias iniciales. Digamos que en el proceso inicial, donde había tres funcionarios públicos de migración, un guardia de seguridad privado, en esa causa uno se fugó, no pudo ser vinculado en esa causa, que es la 216/2023, y una persona en situación de migración de Venezuela. A esas mismas personas se les abrió otro proceso más por el delito de daño en propiedad, y a los que son funcionarios públicos también se les va a atribuir el delito de ejercicio ilícito del servicio público, y está la causa penal 592/2023, la cual pues no ha sido localizado el imputado. ¿A quién se le va a imputar homicidio, lesiones y daño en propiedad, que es el administrador o apoderado de la empresa de seguridad privada de Grupo CAMSA, pero no ha sido localizado y por eso esa audiencia no se ha podido celebrar? En los párrafos que leímos, pues nos damos cuenta que hay sobrevivientes que están viviendo sin alguna de sus extremidades, que todavía tienen la consecuencia de haber inhalado el humo. ¿Cómo se encuentran en general los 27 sobrevivientes, Marcos? Sí precisar que nosotros estamos representando actualmente a 8 sobrevivientes Sí. y a 9 núcleos de víctimas fallecidas de El Salvador, Honduras y Guatemala, Ujú. y una víctima sobreviviente de Venezuela. Sí. Eh, Algunos lograron y alcanzaron su meta, que era llegar a Estados Unidos. Nosotros estuvimos asesorándoles también en ese proceso. Algunos llegaron, ya han retornado. También pues hay temas culturales a los cuales ellos también tendrían que enfrentar durante su estancia. En específico, una de las víctimas que representamos, derivado de las atenciones o negligencias médicas que tuvo cuando estuvo en Estados Unidos, allá le amputaron la mano. Entonces él definitivamente su proyecto de vida se vio truncado y tuvo que retornar a su país porque no podía prestar o realizar los trabajos físicos que le exigía su estancia en Estados Unidos, y él decidió regresar a su país. Otra de las víctimas que inclusive estábamos representando perdió también una de sus manos, y él también en Estados Unidos se enfrentó a estas adversidades, y al ver truncado su proyecto de vida, porque sus capacidades físicas se vieron reducidas, tuvieron que retornar. Entonces, derivado de los hechos en Ciudad Juárez, que no nada más son físicos, sino externos, sino también internos, con daño pulmonar, daño en los riñones, psicomotriz, pérdida de movilidad de algunas de las extremidades, también tienen daños psicológicos, y Ujú. así lo han manifestado. No pueden dormir, no pueden descansar, no pueden mantener la calma, tienen estrés postraumático, y eso les ha mermado su proyecto de vida, y muchos de ellos han tenido que retornar a sus países de origen. ¿Eso implica gastos enormes para ellos, para sus familias, en hospitalización, en no poder trabajar? ¿Quién pagará por todo eso, abogado? Precisamente ese es uno de los temas centrales que nosotros expusimos en la audiencia del 24 de enero. La reparación integral no nada más es entregar una cantidad en dinero y ya con eso decimos que reparamos una vida o reparamos la salud de las personas. Ujú. La reparación integral también tiene que contar precisamente con la rehabilitación, es decir, brindarles atención psicológica, brindarles atención médica, terapias de rehabilitación, situación con la cual han tenido que correr cada una de las víctimas, y que pretenden, por un lado, minimizar atendiendo a que por graves violaciones a derechos humanos ya se les dio una indemnización, pero las otras medidas de no repetición, inclusive la finalidad también de este caso es que los hechos ocurridos en la estancia provisional jamás se Ujú. vuelvan a repetir. Ujú. De ahí la importancia y la gravedad de que no se dé un debido proceso y se garanticen los derechos de las víctimas. Me queda un minuto, Marcos. ¿Este tipo de instalaciones, hubo algún cambio a partir de esta tragedia o siguen existiendo este tipo de centros de reclusión o de detención para migrantes? Se ha minimizado a partir del incendio en Ciudad Juárez, a pesar de que ya habían 7 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos precisamente para que se garantizaran estancias dignas con condiciones mínimas como acceso al agua, medidas de protección civil, alimentos, donde se pudieran ellos desplazar, que no fueran incomunicados, porque no habían cometido ningún delito. Ujú. Sí ha habido pequeños cambios, no en su totalidad, pero a partir del caso de Ciudad Juárez demostraba que esa política migratoria no era el camino correcto respecto
de la política que se estaba desarrollando en el país y que desembocó en esta tragedia. Ha habido cambios, pero no han sido suficientes. Pues yo le agradezco mucho, Marco Zavala, abogado de la Fundación para la Justicia, que nos haya concedido estos minutos para conocer la situación a 2 años de la tragedia y seguiremos pendientes del caso. Muchísimas gracias. Buen día, Pascal. Gracias. Muchas gracias también por el espacio. Gracias.